Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Queremos darle la bienvenida a todos aquellos que de distintas partes están siguiendo esta transmisión del Centro Cristiano, y queremos decirle que gracias a Dios, para los que nos conocen, en el día de ayer sábado terminamos nuestra cuarentena obligatoria, en principio por el viaje al exterior, haber regresado de España, y bueno, ahora seguimos con la cuarentena normal que tenemos todos los argentinos, así que gracias a Dios estamos bien y podemos compartir este tiempo juntos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va a todos? Bueno, como le decía recién mi esposo, estamos aquí desde la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, en este domingo 29 de marzo del 2020, un día muy especial donde se congregan las mayorías de los cristianos alrededor del mundo, y nosotros también estamos a través de las redes con ustedes, contentos, como decía recién, porque vamos a poder salir, aunque sea hacer compras, pero seguimos cumpliendo la ley como en todos lados está estipulado, y orando también por tantos lugares donde están pasando tantas tragedias, tantas muertes, tanto dolor y tanta necesidad. Y nosotros no queremos estar ausentes en esto, por eso es que desde el Centro Cristiano Río Grande estamos proveyendo ayuda de todo tipo a aquellas personas que se han acercado en estos días, que hemos estado apoyando de distintas maneras, espiritualmente, económicamente, también con mercadería. Y esto hace a la vida de la iglesia, que no nos limitan cuatro paredes, sino que podemos seguir haciendo la tarea que el Señor nos encomendó. Contarles también que todos los días estamos trayendo a través de la página de Facebook del Centro Cristiano una palabra a las 19 horas. Siempre hay algunos hermanos nuestros listos para dar un mensaje de aliento, un mensaje de salvación que tanto bien hace en estos días. Y también contarles que todos los días también, pensando en los más pequeños, y que siempre, no es que ahora pensamos en ellos, sino que siempre hemos pensado en los niños, estamos teniendo un tiempo también con ellos, entendiendo la importancia y lo que preocupa a las familias, estar todas juntas con los niños, dando vuelta. Y a veces pareciera como que queda todo olvidado lo espiritual, porque seguramente habrá bochincha, habrá ruido, habrá lío, habrá gritos, peleas, llantos, pero nosotros entendimos que también podemos llegar a ellos a través de una historia, de poder contarles cada noche a los niños. Y esto se da por medio del Facebook de Adán, Entrenamiento para Adoradores. Y allí los maestros están dispuestos todas las noches para brindarles a los más pequeños y también a los padres un tiempo donde puedan orar juntos, donde pueda reunirse la familia de una manera diferente. Y es una herramienta, ¿no? En definitiva, que ayuda, porque a veces, claro, los papás no saben ya qué hacer, ¿no? Sí. Ya han inventado de todo, ya pasamos etapa. Y nosotros estamos solitos en ese aspecto, pero los papás más jóvenes no saben qué hacer muchas veces, se agotan los recursos, las ideas, y tener este espacio, esta herramienta, creo que es muy útil. Y bueno, acoplado a eso, algo muy muy interesante que el viernes se estrenó el primer capítulo, podemos decir así, de Adán TV, que es un programa hecho íntegramente por niños. Algunos adultos han colaborado, por supuesto, pero ellos lo conducen, ellos cantan, los niños, y pensado para la niñez. Esto surgió hace un tiempo atrás como un desafío, y Dios permite que en estos tiempos pueda salir a luz. Así que todos aquellos que quieran participar de estos programas de Adán TV, todos los viernes, 18:30 horas, es una cápsula que dura 20 minutos. Aproximadamente. Pero interesantísima. Y si usted la pudo ver, bueno, preparen a sus niños para la próxima semana, el próximo viernes, que seguramente va a ser tan bueno y tan edificante como lo fue estos días. Así que estamos contentos de ver cómo toda la familia está siendo contenida. Sí, sabes que
vale la pena aprovechar este medio también para agradecer, porque el año pasado, cuando se filmaron estas cápsulas, estos programas de televisión para niños, que son de una excelente calidad realmente en cuanto a su producción, a su imagen, colorido, música, y bueno, en esa oportunidad se nos puso a disposición todo lo que es Canal 13 de Río Grande, el canal local, con sus cámaras, con las personas que trabajan allí, así que a los que trabajaron, los camarógrafos que estuvieron colaborando, la gente de sonido, las autoridades de ese momento también, que nos facilitaron toda esta tecnología de última generación para poder hacer algo de calidad, así que vale el agradecimiento también para ellos. Qué justo que ahora en estos tiempos de cuarentena podamos soltar esta vivencia de los niños, esta alegría espontánea de ellos. Así que estamos felices también, y bueno, como somos una familia, queremos contarles a ustedes y a los que nos están viendo en distintas partes del mundo, de acuerdo al horario. Ustedes siempre guíanse del horario nuestro, agregar o quitar horas según donde se encuentren, en qué parte del planeta. Y también decirle que tenemos vías de comunicación, si por allí sos de la ciudad o de la misma Argentina y necesitas hablar con alguien o necesitas que alguien ore por vos. Nuestra característica en Argentina es 54 y nuestra característica de la ciudad es 2964. Y tenemos un celular 496182, que bien podés buscarlo también en WhatsApp, el 490756, el 488484 y el 493390, y van a estar saliendo seguramente en el pie de la pantalla estos números y los nombres de las personas que te pueden escuchar y te pueden recepcionar tu llamada. Estamos para eso. Muy bien, así que dado todos estos anuncios, queremos tomar un tiempo para compartir una canción, para quietar un poco el espíritu y prepararnos para la palabra. Sí, ¿no? Justamente, y yo quiero dejar un poco como expectativa el tema del que vamos a estar escuchando en esta noche, hablando. Y hoy es un tema para mí por demás importante y muy vigente, porque por los tiempos en que estamos viviendo especialmente, dependientes de su naturaleza divina. Ese es el tema. Vamos a ver qué es lo que más tiene Dios para decirnos en base a esto. Dependientes de su naturaleza divina. ¿Lo dejamos con esto? Lo dejamos ahí, y yo pensaba, ¿sabes qué? Me imaginaba recién, digo, lo que está pasando en el hogar ahora, ¿no? En los hogares, porque cada uno en su hogar está siguiendo esta transmisión, y por ahí capaz que hay uno o dos que están absolutamente interesados y ya están frente al televisor, a la computadora, a la notebook, al iPad o al celular, cualquiera sea el dispositivo, pero otros a lo mejor en la casa están haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué les parece a usted que está en la cocina, que está sobando mate o que está por ahí mirando otra cosa o interesado en otra cosa? ¿Por qué no juntarse la familia? Aunque no participe demasiado ni asista a lo mejor regularmente a nuestras reuniones, pero ¿por qué no unirse la familia mientras estamos escuchando esta canción? Juntarse todos ahí en el comedor, en la cocina, en la habitación, todos tirados en la cama, no sé, donde cada uno tenga allí su dispositivo. Exactamente, y donde puedan ver esta transmisión, pero reúnanse como familia, nos va a hacer bien y vamos a tener una palabra de parte de Dios que creo que nos va a direccionar también, como decías, para este tiempo. Bien, escuchamos esta canción. Oímos tu corazón.
Qué buen tiempo que hemos disfrutado. Espero que allí en tu casa, donde te encontrabas, también lo hayas podido disfrutar, porque la música también sabemos que es alimento del alma. Bueno, no queremos dar más preámbulos y empezar un poquito a contarles y a desarrollar esta palabra con este tema, como les dije, tan importante y tan vigente, que es la dependencia o dependientes de su naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4 nos dice: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Hermoso pasaje. Y nos podemos preguntar, ¿qué es participar de la naturaleza divina? Porque de eso está hablando acá Pedro. Lleguen a tener parte de esa naturaleza divina. Y saben que es mucho más que congregarnos, es mucho más que asistir a un lugar físico, a un auditorio. Hoy entendemos que esos lugares son nada más que un edificio, un auditorio, que la iglesia es esto, vos en tu casa, nosotros acá y en todo el mundo. Hoy más que nunca valoramos nuestras congregaciones, la congregación de los santos reunida a lo largo y a lo ancho del planeta. Hoy más que nunca valoramos que a nuestros pastores y a nuestros guías espirituales. Qué importante es valorar la tarea de cada uno de ellos. Nosotros lo vivimos diariamente, tenemos un equipo pastoral hermoso, fantástico, donde cada día sabemos de ellos que están pendientes de la gente, llamando a las personas, haciendo reuniones. Creo que Zoom, como nunca en este tiempo, se ha utilizado y se va a seguir usando. ¿Por qué? Porque hay equipos de pastores y guías espirituales a los que debemos valorar porque están cubriendo esa necesidad. Y esto nos lleva a reflexionar que valoramos muchas veces lo que no se tiene. Se llega a valorar más lo que no se tiene. Y qué triste sería perder aún este aspecto, ¿no? Hoy más que nunca debemos posicionarnos en esta nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca debemos aprender a depender absolutamente de una relación personal con el Cristo que nos habita. Claro que valoramos la tarea pastoral, claro que valoramos la tarea o la guía que estamos recibiendo a través de ellos. Claro que sabemos que es un esfuerzo y cada día están allí. Y sabes, sabes que hay personas que yo creo que en este tiempo que muchas veces, por distintas circunstancias, gente que no ha valorado su congregación, ¿no? Gente que habla mal, gente que critica, gente que por ahí o ha tenido en poco a la congregación de los santos, gente que por ahí cuando se le da la gana va, cuando no se le da la gana no asiste, no tiene mucho compromiso, y aún gente que no ha valorizado a aquellos que lo están guiando espiritualmente como su líder y pastor. Y por eso es muy importante lo que vos decías. Al no tenerlo, ahora lo valoramos. ¿Cuánta gente ahora estará deseando que a veces tal vez por ninguna razón importante no asistía, si no tenía ganas, pero ahora que no lo tiene, ¿y cuántos estarán esperando el mensajito de WhatsApp de alguien que se acuerde de ellos? Exactamente. ¿No? Porque somos así los seres humanos. Exacto. Cuando no tenemos algo, después los anhelamos. Hoy más que nunca debemos aprender, pero aún esto nos debe llevar a una dependencia absoluta y de la relación personal con el Cristo que nos habita. Hemos entendido en este tiempo que el Señor no está fuera de nosotros, no vino a estar al lado nuestro. Hemos entendido que Él habita en nuestras vidas, que somos templo del Espíritu, morada del Señor, habitación del Espíritu. Entendemos que es Él en nosotros. Y entender eso nos va a llevar justamente a fortalecer y a depender absolutamente en estos momentos que estamos privados físicamente de nuestra congregación, aún de los grupos caseros, porque muchos estaban acostumbrados también. Nosotros estamos acostumbrados a reunirnos, pero con la célula, con los conocidos. Pero hoy quizás hasta estás solito en tu familia, pues sos el único cristiano en el grupo, en tu familia. Y cambió la perspectiva y fue más desafiante.
pero que hoy que estamos privados físicamente de esos grupos pequeños o de las congregaciones, hoy que podemos todavía hoy agradecer a Internet. Exacto. Darle gracias a Dios por Internet. ¿Saben por qué? Porque a través de las redes podemos seguir conectados. Nosotros siempre dijimos que Internet no es malo, es una herramienta. Exacto. El mal uso es lo que la condiciona. Cómo uso o hago mal uso de una red es lo que va a generar en mí un estado. Entonces yo no puedo decir es malo Internet, porque Exacto. hoy es la herramienta que Dios permite que utilice toda la iglesia, me animo a decir, en el planeta, para poder seguir llevando palabra, para poder seguir conectados. Pero no podemos ignorar, como les hablábamos la otra vez, la posibilidad de que aún se nos prive de lo virtual, de que lleguemos a un estado donde por la sobresaturación de las redes o de las líneas eléctricas podamos sufrir cortes o recortes en Internet. De hecho, ya lo están en algunos lados pidiéndonos que cuidemos esta herramienta, que seamos solidarios para que todos podamos conectarnos de alguna manera con el mundo exterior. O sea, que nosotros estamos, como hemos dicho muchas veces, en una isla, ¿no? Sí. Vivimos en una isla, la isla de Tierra del Fuego, claro, y aquí llega Internet a través de una fibra óptica que muchas veces se ha cortado, y cuando se ha cortado hemos quedado sin Internet y aún sin celulares, sin señal para celular, y también sin ser catastróficos en esto, pero sí viendo la realidad que vive el mundo, claro, y las posibilidades que se pueden dar si esto continúa y se extiende más de lo previsto, que, como decías, quizás hasta eso nos pueda ser privado. Vos te imaginas, y me ponía a pensar mientras te escuchaba, porque cuando se cortaba, bueno, salíamos, íbamos a comprar, o sea, hacíamos cosas, el gimnasio, el que podía, bueno, nos reuníamos en una casa, tomábamos mate, acá que se acostumbra en Argentina, en otros lugares tomarán otras cosas, pero ahora, wow. ¿Qué pasaría con los hijos, los cristianos, con la iglesia, si tuviéramos que llegar a ese estado de aislamiento total? Y ahí entra la dependencia, ¿no? Exacto, así como hace años nos planteamos esto, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría si un día tenemos que cerrar los auditorios? Y sucedió. Y sucedió. ¿Qué pasaría si un día no tenemos acceso todos, además de no poder usar los auditorios y seguir en cuarentena, no tuviéramos el Internet donde, porque seamos sinceros, muchos hoy, si bien no pueden asistir a una reunión, pero siguen teniendo la reunión virtualmente. Claro. Y como vos decías, nos reunimos vía Zoom, hemos tenido estos días muchas reuniones que nos permiten que más que antes. Tal vez más que antes. Sí, es verdad. Pero mirando todo este panorama así, y no somos apocalípticos como uno puede pensar, sino quizás previendo lo que la palabra de Dios nos quiere llevar en esta noche, nos lleva a la necesidad de identificar dónde está nuestra dependencia, dónde está tu dependencia y dónde está fundamentada nuestra fe. Wow. Dos cosas fundamentales en la vida de todo hijo: dependencia y el fundamento de la fe. Y qué interesante es poder plantearnos estas cosas, y yo siempre digo una frase muy reiterativa, que podamos ser proactivos, pensar el antes y no reactivos, reaccionar cuando suceda. No esperemos que llegue el momento, si Dios quiera que no ocurra eso. Esperemos. Pero aunque si ocurriera, no, ahora ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿De quién dependo? ¿Dónde está fundamentada mi fe? Sino que estas cosas nos tienen que llevar en este tiempo más que nunca a reevaluar nuestra vida interior y poder identificar dónde estoy parado, dónde está mi dependencia, cuál es mi posición y dónde está fundamentada esa fe. Por eso yo quiero en esta noche hacerte algunas preguntas para que nos respondas. ¿Qué te parece? Dale, vamos. Algunas preguntas que quizás muchos nos hemos hecho o se están haciendo del otro lado. Y la primera es: ¿por qué nos congregamos? Buena pregunta. ¿Sí? Bien. Buena pregunta. Escuchamos. Quisiera aclarar antes de empezar a responder esta pregunta que
en las respuestas que vamos a estar dando a estas preguntas que tenemos planteadas para hoy, vamos a tocar algunos temas y vamos a decir algunas cosas que yo creo que a algunos no le van a gustar. Algunas cosas que quizás incluso algunos no estén de acuerdo y tienen todo el derecho, por supuesto, pero estamos convencidos nosotros por la palabra de Dios de lo que vamos a estar diciendo. Pero para que no se malinterprete, por eso hicimos la aclaración al comienzo, vos la hacías, que valoramos absolutamente el congregarnos y las congregaciones. Y los pastores. Y la tarea pastoral y el liderazgo lo valoramos absolutamente. Nada de lo que vamos a decir es en menosprecio de eso, pero sí poner blanco sobre negro y poner las cosas en su lugar. Bien. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos pastores, con el afán de que la gente se congregue, han utilizado ciertos mecanismos que no son los correctos. O sea, muchas veces se ha incentivado y hasta presionado a las personas a que se congreguen, pero no por las razones correctas. Otra vez, no está mal congregarse, todo lo contrario, el tema es por qué lo hacemos, ver cuáles son las motivaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que se le ha dicho a la gente? Que no asistir a la reunión es pecado, por ejemplo. Entonces, pastores amenazan a la gente, hermano, congréguese porque la Biblia dice, porque si no está pecando. Y o sea, si alguien asiste a una reunión para no sentirse pecador, no entendió nada. Claro. Y lamentablemente, si los pastores apelamos a este tipo de presión, de extorsión, ¿sí? No se quede en su casa porque si no está pecando. O sea, la gente tiene que desear congregarse por otras razones y no responder ante una amenaza, ¿sí? Otra de las cosas que se le ha dicho a la gente, necesita congregarse para recibir de Dios. Wow, sí. Congréguese para... Y claro, y como hasta tratamos a la gente de una manera tan infantil a veces los pastores, que para que como de domingo a domingo no les alcanza la bendición de Dios, le hacemos una reunión el miércoles, o el martes o el jueves de entre semana para que no se quede rengo, ¿no? En cuanto a recibir algo de Dios. La pregunta es, ¿nos enseña la Biblia que para recibir algo de Dios tenemos que asistir a una reunión? Y también la pregunta, ¿no hemos recibido todo ya de Dios? ¿Todo tipo de bendición? Ahí es donde entra otra de las presiones que se ejercen. Necesita congregarse para ser bendecido. Sí. Si no se congrega, ¿cómo va a ser bendecido por Dios? Y claro, esto tira por tierra lo que planteabas recién y que dice Pablo escribiendo a los Efesios, que ya hemos sido bendecidos. Entonces, qué diferente es que alguien vaya a una reunión para ser bendecido a que alguien asista a sus reuniones porque es bendecido. Hay una diferencia absolutamente sustancial en la motivación y en entender esto. Y yo, perdónenme los pastores que utilizan estas artimañas, pero creo que son absolutamente deshonestas e incorrectas porque no es la manera. O sea, nadie debería congregarse por obligación. Porque si entendemos que como iglesia somos familia, uno quiere estar con la familia, uno desea estar con la familia, no se reúne con su familia por obligación, sino porque desea, si es que hay amor en la familia, si es que hay buen trato en la familia. Ahora, pregunto, ¿esto nos lleva a la congregación a ser dependiente de las personas y no de Dios? Bueno, ese es el gran peligro. Y por eso estamos hablando de esto, ¿no? Que este tipo de mensajes que se le ha dado a la gente, amenazas permanentes, que si no vienen a las reuniones, que tienen que asistir, que si no, que Dios no lo va a bendecir, que esto, que están pecando y que no sé cuánta cosa para ejercer una presión en las personas para que se congreguen, lo que hace es una iglesia dependiente, pero no de Dios, y una iglesia niña. Una iglesia infantil, una iglesia inmadura a la que hay que estar con el látigo permanentemente empujándolos para que hagan algo. Es como a los hijos, cuando son chicos, tendete la cama y tendete la cama y tendete la cama y tenés que ir por detrás y con una chancletita, bueno, hacelo para que lo pueda hacer, pero lo hace por obligación. Por obligación. Y esta iglesia dependiente, esta iglesia niña,
es una iglesia dependiente de reuniones. Hay gente que no puede vivir sin una reunión, que no se mantiene firme en su fe si no asiste a las reuniones. Entonces, para estar bien depende de la reunión, y como decía, y no es chiste, aunque lo decimos en tono jocoso, hay personas que llegan de domingo a domingo, si entre semana no asisten a nada, llegan rajuneando, con la última gotita, con la reserva del tanque de combustible, llegan a la reunión. Y esa no es la vida de Cristo en nosotros, la naturaleza divina en nosotros. Ahora, debemos congregarnos, ya lo dijimos obviamente, pero por las razones correctas. Claro. Debemos congregarnos porque somos familia. Debemos congregarnos porque somos familia, y si somos familia queremos estar con nuestros hermanos, queremos tener comunión. Nos congregamos porque somos cuerpo. La Biblia es clara, somos un cuerpo, y dice que la mano no le puede decir al pie no te necesito. Así es. Nos necesitamos unos a otros. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es el Hijo corporativo, no es individual. Ya lo hemos explicado en algún momento y vale la pena reiterarlo. Muchas veces hemos dicho yo soy la iglesia. En realidad, iglesia, cada uno de nosotros somos parte de la iglesia, pero iglesia es un término, un sustantivo colectivo. Claro. ¿Sí? Todos somos es corporativo, entonces somos iglesia. En tanto y en cuanto estemos unidos. Estemos unidos, y parte de ese estar unidos es estar congregados también. Por eso nos reunimos y es correcto hacerlo. Me gusta esa expresión que a veces hemos usado, que nos pertenecemos. Nos pertenecemos unos a otros. Es tremenda el significado que tiene, la profundidad, si uno lo piensa. Claro. Que pertenezco, a veces es una expresión común, yo le pertenezco, Señor, pero va mucho más allá, es identidad, es adhesión. Exacto, bueno, tiene que ver todo esto que estás diciendo con lo que la Biblia nos dice, que es la palabra comunión, de la que sale koinonía, que es ese compañerismo, es ese necesitarnos unos a otros. Por eso nos congregamos, porque nos necesitamos unos a otros. Claro que sí. Por eso, cuando quise hacer toda la aclaración, quisimos hacer esta aclaración anticipada de que valoramos y todo eso, porque alguien puede tomar esta palabra y decir, bueno, no hay que congregarse, claro. ¿Sí? Y de hecho hay mucha gente que lo hace, y dice, no, yo escucho en mi casa el mensaje, sigo la reunión porque soy iglesia. Es claro, yo soy iglesia, así que yo oro en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa, yo en mi casa veo los mensajes elijo el predicador que quiero y veo el predicador, o de una congregación determinada. Pero no se puede ser iglesia solo, aislado del cuerpo. Se es iglesia en comunión con el cuerpo. Ahí es la diferencia, somos templo del Espíritu Santo, cada uno en forma individual, pero somos iglesia cuando nos constituimos cada uno de esos templos. Exactamente, y a veces como ahora no podemos reunirnos físicamente, pero la comunión está. Pero cuando podemos, también necesitamos, porque somos seres físicos que necesitamos esa comunión y ese contacto los unos con los otros. ¿Por qué nos congregamos? Nos congregamos para compartir los dones divinos. Podríamos leer versículos de cada uno de estos puntos, pero para no extendernos, yo sé que la mayoría de las personas conoce la palabra, para compartir dones espirituales, porque para algo fueron dados. Los dones fueron dados para edificación del cuerpo, y es cuando nos reunimos, dice Pablo, ¿qué pasa cuando se reúnen? Alguno tiene una canción, otro tiene una palabra, una profecía, hágase todo para edificación. Entonces es necesario el congregarnos, ¿sí? Para fortalecernos unos a otros, para que nos animemos unos a otros. Es interesante, si lo tenés allí, lo que Pablo le dice a los romanos allí en el capítulo 1, unas palabras muy lindas, muy interesantes. Pablo les dice a ellos, tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Como que cambió el discurso. ¿No? Sí. Tengo deseos de verlo para impartir un don, como dije. Como él quería impartir. Exacto. Como yo voy a compartirles un don espiritual que los fortalezca. Por eso decimos, las reuniones nos fortalecen, compartimos los dones. Y luego Pablo, claro, como que retrocede un poquito, ¿no? Y dice, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos en la fe que compartimos. La fe se comparte.
no es individual. Claro. ¿Sí? Entonces, estas son las razones por las que una persona tiene que congregarse, no por la amenaza del pastor, no para no irse al infierno, no para no ser un pecador que no va a la reunión, no para ser bendecido. Sus pecados ya fueron perdonados al margen de la reunión y de su pastor. Olvídese por un momento de reunión y de pastor. Si usted tiene la naturaleza divina, sus pecados ya fueron perdonados. Si usted tiene la naturaleza divina, usted ya tiene todo lo que Dios le pudo haber dado. La plenitud de Dios está dentro suyo, no hay más nada de Dios que se le pueda agregar. Exactamente. Y si usted tiene la naturaleza divina, toda bendición espiritual ya le fue dada en Cristo. Wow, entonces no necesita una reunión para eso. El congregarnos tiene los otros fundamentos que mencionamos, pero no es por estas razones equivocadas. De la vida. Exacto, ni nuestra vida espiritual no depende de las reuniones. Entonces, esto es uno de los puntos que quisiéramos que queden bien claros para llegar a donde vamos a llegar más adelante, ¿no? Bien, o sea que hemos respondido por qué nos congregamos. Quizás tengas otras dudas con esto, míralos. Están todos los medios para que puedas comunicarte, para que puedas preguntar, para que puedas seguir indagando sobre esto. Escribirnos, comentar acerca de este video y también si querés hacer una pregunta o algún comentario. Exactamente. Ahora la segunda pregunta. ¿Podemos vivir sin congregarnos, Apóstol Galviño? Bueno, esta es una pregunta interesante, ¿no? Ya dejamos establecido que necesitamos. Sí. No dependemos, pero necesitamos. Y dijimos por qué. Ahora, la pregunta que debemos hacernos entonces, ¿cuántos creyentes podrían vivir sin congregarse y no enfriarse en su vida espiritual? Usted que está mirando, si usted le fuera, usted dice, bueno, ahora no me puedo congregar, pero todavía está ahora escuchando un mensaje, estamos congregados, cada uno en su casa, pero a través de la tecnología estamos reunidos, tenemos acceso a un mensaje. ¿Qué pasaría si ni siquiera eso tiene? ¿Qué pasaría si usted está aislado, está solo, está en su casa, no lo puede visitar su líder, no lo puede llamar por teléfono, no le puede mandar un mensaje y no tiene acceso a internet para poder ver un mensaje, una predicación? ¿Sabes que me viene a la mente un ejemplo que hace muchos años leí de un pastor que fue a visitar a una persona de su congregación que hacía mucho no se congregaba, y llegó y el hermano pensó que le iba a decir de todo al pastor, que le iba a desafiar, que lo iba a exhortar, que lo iba a animar, que le iba a orar. ¿Sabes lo que hizo el pastor? Justo era invierno y tenía todo un fuego ahí en hogar. El pastor se sentó, apartó una brasa que había en un hogar lleno de leños, apartó un pedacito de leña y todo callado, ¿no? Y lo puso a un costado y se quedó sentado mirando al hermano. El hermano no entendía nada. Y al rato, un poquito tiempo nomás, ese leño que estaba rojo y ardiendo junto con los otros, se empezó a apagar y quedó un carbón seco. Y el pastor se levantó y se fue. A la semana siguiente el hermano estaba muy firme, había entendido la lección, ¿no? Claro, el problema de eso es que esa lección es pésima. El problema es que esa lección, y que la hemos usado como un ejemplo, una ilustración sobre la necesidad de congregarnos. ¿Por qué es pésima? ¿Por qué no se aplica a la palabra? Claro, porque ese leño, esa leña, ese carbón, dependía para estar encendido de algo externo. Claro, no tenía vida de los propia, otros. De los demás. Claro. Dependía de los demás. Entonces, al estar solo, aislado, se apagó. Claro, esa persona no es que se apagó porque dejó de congregarse. Dejó de congregarse porque estaba apagado, aunque estuviera todos los domingos. O sea, ¿cuánta gente está todos los domingos en una reunión y está apagada? Absolutamente, aunque esté rodeada de leños encendidos. Entonces, lo que no garantiza lo que tienen los otros que yo lo tenga. Eso está queriendo enseñar. Exactamente, porque el estar encendido, si queremos tomar esa figura, el estar encendidos no depende de a cuántas reuniones vayamos, ni de cuánta gente nos rodea, ni de cuántos sermones escuchemos, ni cuántas canciones cantemos. El estar encendido depende de una vida que está dentro nuestro, y esa vida es independiente de la reunión y de todas las actividades eclesiásticas.
Por eso no es fácil hablar de este tema, como dije, porque alguno lo puede malinterpretar y usar como excusa, pero bueno, siempre estamos expuestos a eso, lamentablemente. El niño, el que no entiende, va a tomar una verdad y la va a distorsionar, pero necesitamos establecer la diferencia para no seguir teniendo una iglesia niña. ¿Y qué si queremos crecer, si queremos Pablo avanzar. En este caso? Bueno, ahí tenemos un ejemplo, hay varios ejemplos en la palabra y en la historia, ¿no? Pero es interesante porque Pablo, mira lo que dice Gálatas capítulo 1, ¿querés leerlo? Versículo 15 hasta el 24, son varios versículos pero reflejan algo, si lo querés leer nos va a ayudar a entender un poquito lo que pasó con Pablo apenas él se convierte a Cristo. Sin embargo, dice el versículo 15, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo de que en esto les escribo, no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir, el que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. Ahí tenemos a Pablo, ¿no? Pablo tiene una experiencia con el Señor, tiene un encuentro con el Señor, y lo primero que él hace no es congregarse, por cuestiones de la época, obviamente uno entiende, ¿no? Pero él se tiene que ir 3 años, permanece aislado. Algunos hablan también de un retiro de 14 años, donde él no pudo estar, por lo menos estos 3 años, estuvo solo con Dios. Él, toda su teología, podríamos decir, y lo que él escribe en las cartas, no lo recibió en una reunión. Es Dios quien se le reveló a él, y él no se enfrió por no poder congregarse, porque había una vida dentro. Obviamente son casos muy particulares que no se dan con todas las personas, fue un trato de Dios personal con él, pero luego... Lo triste sería que tomar esta palabra, que es un relato histórico, como una defensa a no congregarse. Bueno, por eso venimos haciendo permanentemente esta aclaración. El punto nuestro no es ese, el punto nuestro es que Pablo, no pudiendo congregarse, nunca perdió la vida. Nunca, siguió dependiendo de... Y dependió de Dios, y esa brasa sola nunca se apagó, porque el fuego no vino de afuera. Lo tenía. El fuego está dentro, y eso hace toda la diferencia, ¿sí? Luego Pablo pasó tiempos en la cárcel. No se podía congregar mientras estaba en la cárcel. No sabemos cuánto tiempo pasó exactamente, pero mucho. De hecho, varias cartas las escribió, de sus mejores sermones los escribió desde la cárcel, sin poder congregarse, sin tener comunión, al punto que en una de sus cartas él dice, todos me han abandonado. Aún dentro de la cárcel, los hermanos que algunos lo ayudaban, lo asistían, en un momento lo habían abandonado. Así que se puede ser un creyente fervoroso en la soledad. Se puede. Claro que sí. Cuando no está la posibilidad de congregarse, porque el creyente fervoroso en la soledad apenas tiene una posibilidad de congregarse, no lo piensa 2 segundos. Claro que sí. Entonces, por eso nos animamos a decir esto. No tenemos miedo a nuestra congregación de decirle esto, no, porque los hermanos van a dejar de congregarse. No, el que entendió y el que tiene la vida no dejará de hacerlo porque lo va a hacer por las razones correctas. Lo que no queremos es que la gente lo haga por razones incorrectas. Que depende de la naturaleza que le ha sido impartida. Exactamente. No, tiene un ADN diferente y nada lo va a hacer cambiar. ¿Sabes cuál es el problema de esto para muchos? Es que cuando vos entendés eso, perdés el control de la gente. Perdés el control de la gente.
y muchos no quieren perder el control de la gente. Y pastores, con todo el amor del Señor les digo, Dios no nos llamó a tener control de la gente, sino a pastorear a la gente, esto es, a edificarla y a fundamentarla, no en una dependencia de nosotros y de nuestro ministerio y nuestra predicación, porque si yo no le oro, si yo no le aconsejo, si yo no le predico, no, la persona necesita aprender a depender de Dios, y Dios me va a usar a mí y a usted y a todos para que colaboremos con Él en esa tarea, pero nunca generando una dependencia. Pero claro, otra vez, la dependencia te da poder. Claro. Cuando alguien depende de vos te da poder de controlar, y muchos no quieren perder eso. Pero bueno, además de Pablo en la cárcel, otro ejemplo, Juan, sí, en la isla de Patmos, escribe y tiene la revelación de Apocalipsis, una revelación maravillosa de Cristo, como hablamos el domingo pasado, la tiene en la soledad. No estaba congregado, no podía, estaba solo, desterrado, en una soledad pasmosa y absoluta, mucho más terrible que cualquier cuarentena que nosotros podamos padecer. Allí estaba Juan, no se apagó su brasa, no se apagó su fuego, al contrario, él estaba en el Espíritu. ¿Por qué? Por una naturaleza que había sido impartida en su vida interior. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿hasta cuándo vamos a depender de cosas externas? Porque ese es el problema. Depender de cosas externas, aunque sean buenas, depender de una reunión, depender de una persona, aunque sea nuestro pastor, pero que nuestra vida espiritual dependa de eso, no es correcto a la luz de esta nueva naturaleza que hemos recibido. Ahora, como ya dijimos, esto no es un llamado a no congregarse, es un llamado a definir algo mucho más profundo, que es ¿dónde está nuestra dependencia? Esa es la tercera pregunta que tengo para hacer. Bueno, ¿dónde entonces encontramos esa dependencia? ¿Dónde está? De eso se trata, justamente de eso se trata, y a este punto queremos llegar a establecer. Porque volvemos a reiterar, pudiera pasar, Dios quiera que no, pero pudiera pasar que ni siquiera esto tengamos. Y que estemos solos y más aislados todavía. Nuestra vida espiritual no puede depender de cosas externas, sino que tenemos que establecer una dependencia mucho más profunda. Y para esto tenemos las palabras de Jesús en Juan capítulo 7, versículo 37. Me gustaría ir a leer algunos versículos que para mí son claves. Este es uno de los pasajes determinantes en las Escrituras de Jesús, hablando ya más hacia el nuevo pacto, ¿no? Sobre qué es la vida que Él ha depositado dentro de nosotros y cómo funciona. En el último, dice Juan 7:37, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fíjate qué interesante que Jesús no dice vaya a la sinagoga y beba, vaya a la reunión, congréguese y beba. No, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, y aquí algunas versiones me gusta porque dicen de su interior, del interior de quien cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. O sea, de su interior brotarán ríos de agua viva, no del exterior. ¿Sabes que acá antes de seguir, hay una confusión muchas veces de la gente, que hasta la hemos cantado, ¿no? Porque leemos en el Antiguo Testamento que de la lluvia temprana y la lluvia tardía, y nosotros hemos cantado: Señor, manda la lluvia, manda la lluvia. Ese concepto de la lluvia no existe en el Nuevo Testamento. No, porque era para el pueblo de Israel por las sequías y por los tiempos de abundancia que tenía. Tiene que ver con la tierra. Tenía que ver primero con algo físico que era la tierra. Y alguno dirá, bueno, pero es una imagen de lo espiritual. No es correcta en lo espiritual. ¿Por qué? Porque es la dependencia de algo externo. Aunque lo mande Dios, pero externo. Y Jesús no dice que del cielo brotarán o del cielo caerán lluvias. Dice que de nuestro interior, y eso hace toda la diferencia, no es de afuera, no es de arriba, es del interior nuestro, donde habita esta nueva naturaleza, de allí brotarán ríos. Ahora, ¿cómo puede estar esperando lluvia
Aquel que adentro suyo tiene un río. Y de aguas vivas. Y de agua que brota permanentemente. Sí. Entonces, la lluvia te hace dependiente, pero el río que está dentro tuyo, ¿no?, te da una solidez, una autoproducción, podríamos decir, por la naturaleza que ha sido impartida dentro nuestro. Y sigue diciendo, con esto, y acá explica Jesús, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyesen en Él. Hasta ese momento, todavía el antiguo pacto estaba vigente, Jesús no había muerto, el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Entonces, lo que tenemos aquí es a un Jesús que nos está mostrando que en este nuevo pacto en el que nosotros estamos, por causa de que el Espíritu habita dentro de nosotros, somos templo del Espíritu Santo, como ya mencionamos, y se nos ha dado esta nueva naturaleza, eso garantiza en nosotros una vida permanente, un río que brota permanentemente, que no depende de circunstancias ni de condiciones externas. Otro pasaje, de dónde está nuestra dependencia. ¿Dónde está nuestra dependencia? Sí. Otro pasaje que por ahí, si lo querés, me ayudás a leerlo. Bien. Juan capítulo 4, versículo 10 en adelante. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Paramos ahí un momentito. La mujer samaritana. Perdón que te pare, pero a mí me gusta ir explicando, ¿no es cierto? Es el encuentro famoso de Jesús con la mujer samaritana, ¿no es cierto? Y bueno, además del hecho de que como un judío iba a estar hablando con una samaritana, ¿no? Acá está la cuestión del agua. Otra vez volvemos al agua, ¿no? Y el Señor le dice, si supieras quién está hablando con vos, ¿no? Si supieras, si conocieras el don de Dios y quién te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría, ¿qué cosa? Viva. Agua viva. Ahora, mirá la respuesta de la mujer en el 12. Sí. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? O sea, ella dependía de ese pozo, de Jacob, su antepasado, y de ese pozo para satisfacer, en este caso, una necesidad física. Pero es interesante la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Está ahí nomás. Fíjense otra vez lo que Jesús está diciendo, ¿no? Cualquiera que beba de este pozo, que es algo externo, ahora no era malo. No. Dios se lo había dado a Jacob. Por eso digo, cuidado, porque, no, pero viene de Dios. Hay cosas que Dios lo dio para un tiempo determinado. Y Jesús no le está faltando el respeto a Jacob, sino que está poniendo en perspectiva lo que el nuevo tiempo, la nueva temporada que se estaba iniciando. Claro. Entonces, ese pozo era algo externo. Dios se lo dio, sí, para que satisfaciera una necesidad exterior. Pero ahora el Señor dice, cualquiera que beba de esa agua va a volver a tener sed, porque es algo externo. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y entonces aclara, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Otra vez, no una lluvia, una fuente. Un río, una fuente. Abundancia. ¿Ven dónde tiene que estar nuestra dependencia? No está afuera, está dentro, por causa de esto. Es ser participantes de la naturaleza divina. Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Interesante, ¿no? Dame esa agua para que ya no dependa del pozo. Sí. Dame esa agua para que ya no tenga que ir a un lugar a sacarla. No sé si usted ve la metáfora, pero esta mujer entendió algo. Si el Señor me da de esa agua, yo ya no necesito el pozo. No necesito algo externo, porque ahora el agua, ¿dónde va a estar? Adentro. Adentro, la fuente está adentro, el río está adentro. Por eso tu dependencia
Y otra vez, valorá tu congregación, valorá tu pastor, a tus líderes, valoralos, son instrumentos de Dios, son herramientas que Dios ha dado, dones y gracias, pero tu dependencia no está en ellos, tu dependencia está en el Señor. Podemos decir que es la transición de lo externo a lo interno, ¿verdad? Exactamente. En el antiguo pacto todo era externo, en el nuevo pacto todo es interno. Y ahí es donde debe estar nuestra dependencia. Y es maravilloso porque eso es una garantía. Claro. Porque todo lo externo es circunstancial. Aún nuestras reuniones, o sea, lo que estamos viviendo hoy nos enseña eso. Nuestros edificios maravillosos, nuestras reuniones tan bien ordenadas, tan bulliciosas, nuestras tan impecablemente organizadas muchas veces, todas esas cosas que son buenas, pero no deja de ser algo externo que en un momento lo tenés y en otro momento no lo tenés, y no puede estar allí nuestra dependencia, ¿no? La dependencia absoluta del creyente, del Hijo de Dios, de aquel que tiene la nueva naturaleza, justamente es la dependencia de lo que ya se nos ha impartido, no de algo que vamos a recibir, sino algo que ya tenemos. Y quisiera para esto leer Efesios capítulo 3, desde el versículo 7. El apóstol Pablo dice: de este evangelio llegué a ser servidor. Y siempre me gusta resaltar esas dos palabras, ¿no? O tres, de este evangelio, no cualquier evangelio, porque hay evangelios que a veces se predican, se enseñan, que no se ajustan al evangelio de la palabra. Acá podríamos decir este evangelio de la dependencia de Él. Este evangelio de lo interior, de la vida interior, de la dependencia, de la nueva naturaleza, de la naturaleza divina. De este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Yo quiero esos regalos. Bueno, es el regalo que el Señor nos ha dado y nos da a todos los que podemos servirlo de alguna manera. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, dice Pablo, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto, de las incalculables riquezas de Cristo, del plan de Dios, del misterio que estuvo oculto, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Mirá la tarea que la iglesia tiene, que Dios le ha asignado a la iglesia, que toda la sabiduría de Dios se dé a conocer por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. O sea, los poderes espirituales a los que tanta gente les tiene miedo, ¿no? Las regiones celestiales van a conocer la sabiduría infinita de Dios en toda su diversidad por medio de la vida de la iglesia. Pero no de una iglesia niña. Claro. No de una iglesia que depende de personas. De normas, de reglamentos. Exacto, o de una institución o de una reunión, sino personas que dependen de la naturaleza que se les ha impartido. Y de esto va a hablar Pablo más adelante. Dice, bueno, todo esto conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Querés leer el versículo 12? En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Déjame acá hacer un alto, porque esta libertad y esta confianza para acercarnos a Dios es fundamental. No dependemos, y otra vez, de hombres para acercarnos a Dios. Los pastores, líderes, no somos mediadores. Y yo sé que esto en la teología todos lo sabemos, pero muchos se comportan como tales, generando dependencia de la gente. La gente, cada persona tiene libertad y confianza para acercarse a Dios sin la intervención de otro hombre. Es los postulados de la Reforma, exactamente, ¿no? Uno de los postulados en los que nos gloriamos de la famosa Reforma. Exactamente, versículo 13. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra.
le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Hacemos un alto ahí. Pablo dice, así que les pido que no se desanimen. Había circunstancias, en este caso era la misma prisión de Pablo, que los podía desanimar a los creyentes. Y Pablo, en vez de generar la misma persecución, en vez de generar una dependencia de él, hermanos, tranquilos, ya voy a estar con ustedes, ya les voy a poder dar la bendición. No, Pablo se corre, ¿no? Dice, no se desanimen, les pido que no se desanimen. Y dice, por esta razón me arrodillo. O sea, Pablo oraba para que no se desanimen los hermanos, ¿sí? Oraba por ellos para que no se desanimen. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, dice. ¿Y qué pide? Fortaleza. Dice, no dice, Señor, que yo pueda estar de nuevo con los hermanos para fortalecerlos. No. Que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, no el poder de una reunión, ni el del pastor, sino de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. O sea, Pablo, lejos de generar una dependencia de él en las personas, los está fundamentando en Cristo y en lo que tenían interiormente. Sigue diciendo, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Hacemos un alto ahí, ¿sí? Pues es tan rico este pasaje, ¿no? Para que habite, dice el 17, Cristo, por la fe, Cristo habite en sus corazones. Otra vez, los lleva a fundamentarse en lo que tienen dentro y arraigados y cimentados en el amor de ese Cristo que habita dentro, allí puedan comprender junto con todos los santos el alcance, la dimensión del amor de Cristo. En fin, dice, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento con un propósito. ¿Cuál es el propósito de conocer el amor de Dios? Para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y esta frase es absolutamente clave. Entender que como hijos de Dios fuimos llenos de la plenitud de Dios. ¿Qué puede haber más que la plenitud de Dios? O sea, ¿qué le puedo aportar yo a un hermano o una hermana por encima de la plenitud de Dios? ¿Puedo ayudar? Sí, para eso Dios nos ha puesto. Podemos colaborar, enseñar, exhortar. Pero en cuanto a la vida interior y a la dependencia, cada hijo de Dios está lleno de la plenitud de Dios. Ahí está nuestra dependencia. Y es interesante la oración que él hace, ¿no? La oración enfocada en lo que Dios tiene y tiene que revelarles a ellos. No es que no lo tengan, que se los ilumine. Pido que puedan, pido que entiendan, pido que comprendan. Exactamente. La oración de Pablo no es la oración, Señor, que los hermanos no falten a la reunión, Señor, que vengan temprano, que diezmen, que colaboren, que vengan a limpiar los baños. Todas cosas necesarias, ¿no? Y que los sabemos de eso, lo que hay que hacerla. Pero Pablo está en otro tema más profundo, porque esto otro, lo doméstico, es el resultado de esto. Claro, de la plenitud de Dios. O sea, porque alguien puede hacer todo lo que le pidamos nosotros y a veces hasta le exigimos a la gente que haga determinadas cosas. Si lo hace sin la plenitud de Dios dentro suyo, es simplemente religión. Mucha gente lo hace por razones equivocadas y por múltiples razones obedece reglas de otros. Pero el tema es que cuando el congregarnos, el servir, el dar generosamente, es no la imposición de un pastor, sino el resultado de la vida que tenemos y de la plenitud de Dios operando dentro de nosotros, ¿no? Y déjame leer a mí estos últimos dos versículos. Dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginar o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Este versículo lo hemos sacado de contexto para hacerle decir, bueno, que el Señor, cualquier cosa que pidamos, Dios puede hacer mucho más. Es cierto, dice, al que puede hacer mucho más de lo que imaginemos o podamos pedir, pero está hablando de estas cosas interiores por el poder que obra eficazmente en nosotros. Otra vez, no es el poder del pastor, es el poder que opera en nosotros, que es el poder de Cristo.
todo lo que Pablo está pidiendo, sabiduría, entendimiento, que conozcan el amor, de todo eso está diciendo que Dios puede darnos mucho más. No está hablando genéricamente de cualquier cosa, sino enfocado en eso. Entonces a Él, a Dios, que puede darnos mucho más sabiduría, mucho más conocimiento del amor de Dios, mucho más entendimiento de lo que ya tenemos, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y termina Cántico con esa doxología maravillosa el apóstol Pablo. Entonces, podríamos leer mucho más pasajes, pero creo que esto es suficiente para entender dónde está nuestra dependencia, ¿no? Dónde debe estar nuestra dependencia en estos tiempos. Necesitamos tener claro dónde está nuestra dependencia. Hoy podemos reunirnos, claro. O mejor dicho, no podemos reunirnos, pero podemos estar conectados. Claro. Podemos estar recibiendo una palabra, podemos estar escuchando canciones, podemos estar teniendo reuniones vía Zoom, un montón de herramientas que nos permite estar conectados. Mañana pudiera ser que no. Dios no quiera, ojalá que no, pero pudiera pasar, ¿sí? Y pudiéramos tener que estar solos y ni siquiera a lo mejor estar conectados y no tener quien nos dé una palabra, quien nos llame por teléfono. Ay, que el líder no me llama, ay, que el pastor no me visita, ¿no? Ay, que necesito una palabra, ay, que si no, si el pastor no me ora. Y todas esas cosas que son parte del folclore evangélico, o sea que uno sabe que es las vivimos y la gente sabe de qué estamos hablando. Pero ¿qué pasaría si nos quedamos solos? Solos de la compañía física de otros hermanos. De la estructura eclesiástica. De la estructura eclesiástica. De la liturgia. De todas esas cosas externas, buenas, pero externas. Pero lo que no hay virus, ni gobierno, ni situación alguna que nos pueda arrebatar, es la nueva naturaleza, la naturaleza divina en la cual participamos. De la cual dependemos. Y de la cual dependemos. O sea, hablar de participantes de la naturaleza divina no es hablar de un dogma, de una doctrina, sino de una verdad experimental que tiene tanta vigencia en este tiempo. Tanta vigencia en este tiempo. Y en esto queremos animar a las personas, ¿sí? A valorar la congregación y valorar el pastor, el liderazgo y todo eso hay que valorarlo, pero que por sobre todas las cosas aprendamos a mantener viva la llama que está dentro de nosotros, a que el agua que está dentro de nosotros siga brotando, aunque no tengamos a esa persona o aunque no podamos congregarnos. Y otra vez, si alguno quiere tomar esto al revés, y dice, lo que el apóstol dijo y su esposa y que no hay que congregarse. Bueno, déjeme decirle con todo el amor del Señor, no entendiste nada, ¿sí? O sea, no entendió nada y lo único que está demostrando es que todavía necesita una experiencia con Cristo. Porque el que tiene la experiencia con Cristo, cuando tenga la oportunidad, saldrá corriendo a congregarse. Claro que sí, claro que sí. Por todas las razones que ya dijimos. ¿Podemos orar por esto? Podemos orar por esto y pedirle al Señor que nos dé sabiduría, no para recibir algo, sino para darnos cuenta de lo que tenemos. Te agradecemos, Señor, ahí donde estás, en tu hogar, en tu habitación, donde te encuentres, que puedas darle gracias a Dios, primeramente por su palabra, que es viva, que siempre trae revelación a nuestro espíritu, que nos aviva, que nos fortalece, esa palabra que nos edifica. Y que puedas en este momento no solo darle gracias por la palabra, sino también por tu congregación, tu iglesia, tus pastores, tus líderes, aquellas personas que tienen una participación activa en tu vida espiritual, la han tenido y la siguen teniendo. Gracias por ello, Señor. Te agradecemos por esos grupos de personas en los cuales nos podemos refugiar muchas veces y buscar apoyo, aliento, oración. Pero hoy estamos entendiendo algo más profundo todavía, algo más sustancial, algo que tiene que entrar en nuestro entendimiento y llegar a nuestro espíritu.
que es entender nuestra dependencia absoluta de la naturaleza que nosotros decimos portar. Señor, nosotros entendemos en este momento y abrimos nuestra mente, nuestro espíritu para comprender esta verdad, para poder decir, Señor, no importa la situación, el lugar donde me encuentre, la crisis que esté pasando, la enfermedad que esté pasando, que pueda estar solo físicamente o desconectado, yo sé que mi fe es fuerte por lo que vos me has dado. No necesito pedirte que me des algo, necesito que me reveles más y más lo que tengo dentro mío. Gracias, Señor, gracias porque podemos depender de un Dios fuerte, de un Dios grande, de un Dios poderoso, de un Dios que nos guía a toda verdad, un Dios que nos enseña todas las cosas. Oramos, Señor, en estos tiempos por aquellos que por diferentes motivos hoy están en esta situación, que su fe crezca, que ellos puedan seguir avanzando, entendiendo en quién han creído y de quién dependen, de la vida que tienen, de la vida que portan y de quién dependen. Gracias, Señor, gracias te damos en esta noche. Te agradecemos, Padre, te bendecimos, te amamos, te honramos, levantamos tu nombre en alto, gracias, declarando de que vos sos nuestra dependencia, amén, sos el árbol de vida. Nosotros no podemos hacer nada separados de vos, dependemos absolutamente de la savia fresca que brota desde nuestro interior, de esas aguas vivas. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Queremos dejarlos con una canción para que puedan seguir reflexionando unos minutos y decirles también que nos escriban, que puedan dejar un comentario, que podamos interactuar en este tiempo para seguir edificándonos mutuamente. Si esta palabra le ha ayudado, le ha edificado, que pueda compartirla, hacerla correr. Queremos que cada palabra de edificación pueda llegar a través de este medio a las naciones, pueda llegar a mucha gente. Así que usted también puede ser participante predicando junto a nosotros de esta manera. Sí, también de invitarte si necesitas hablar con alguien, que puedas comunicarte en el Facebook del Centro Cristiano, allí un mensaje privado. Vamos a estar leyéndolo y por supuesto ayudándote en lo que podamos y enseñándote a esta dependencia con Él. Quizás nuestras palabras van a llevar ese énfasis seguramente. Queremos enseñarte a que sigas creciendo y dependiendo absolutamente de Él. Te amamos, bendecimos a la Iglesia de Cristo en todo lugar. Chao, hasta el próximo domingo.